Las clases anteriores ya habíamos visto, trabajado sobre lo que era este tema de cómo se hace un proyecto. Entonces ahora lo que vamos a, ¿se ve la pantalla? ¿Pueden confirmar? Listo. Entonces, cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan, simplemente intervienen y les explicamos. Muy importante, o sea, digamos, la parte más dura en lo que es nuestro curso es esta parte de análisis de las corrientes de cortocircuito. No es complicado, no es difícil, pero tenemos que desarrollarlo. Entonces, ya hemos visto la clase pasada, hemos visto cómo es que este circuito, que se llama tablero general, y esta parte que está entre líneas rojas punteadas, que se llama subestación, y este punto, el B y el A, que se llama un cable de media tensión. Quería mencionarles que en las universidades vecinas, su curso de instalaciones 1 lo hacen únicamente en baja tensión. O sea, fíjense acá nada más. Estudian tan solamente esto. Y la mayor parte de las universidades estudian puro predios unifamiliares, o sea, puro construcción, puro domicilios, por ahí una tiendita, y cuanto más aspiran a hacer un sistema de iluminación de un estadio. Nosotros, con la experiencia que se tienen en la parte de proyectos y en la parte del manejo eléctrico, le decimos, o sea, en este tablero general, ahí tenemos mucha competencia. Ahí se meten los ingenieros industriales, los ingenieros electrónicos, los electromecánicos, los mecánicos, hasta los proyectistas civiles. Entonces, pero ingresar acá a esta subestación ya es muy complicado. Y hacer desde el punto A hasta el punto B para la gente, para las otras especialidades ya resulta imposible. Entonces nosotros vamos a hacer desde el punto A hasta las últimas cargas. Entonces, decíamos, si acá tenemos las cargas, y habíamos repasado la vez pasada, pues vamos a dar una revisión tan solamente, y decíamos en este caso, no teníamos 6 cargas. Estas 6 cargas, fíjense, acá realmente 6 cargas decimos porque queremos evaluar este interruptor, pero este interruptor es relacionado con el ITM2, por lo tanto es ITM2, 1, 2, 3, 4 y 5, 5 cargas. Por eso es que en esta tabla, que en el cuadro de cargas, presentamos que la carga 2, que es el condominio, que tiene un 220, no entra en este cuadro. Por eso decimos que la máxima demanda de esa carga es 0. ¿Por qué? Porque ya lo estamos evaluando en 440 voltios o 460, ¿no es cierto? Ya lo tenemos ahí. Entonces, ya les hemos explicado cómo es la sumatoria de potencias. Ya hemos explicado también que este motor que tiene 380 kW es una potencia útil. En cambio, la potencia instalada es 422. Sumando todas las demás cargas son eléctricas, por lo tanto, sumando las potencias eléctricas o potencias instaladas es 1884, multiplicado por un factor de demanda tal cual está acá, sale 1378. Además, yo ya les he puesto, les he enviado todo lo referente a los factores de demanda. Entonces decíamos, para poder seleccionar un transformador, partimos de esta potencia que corresponde a la máxima demanda, con un factor de ampliación de 1.2, un factor de potencia de 0.85, decimos acá, 1940 es igual a 1374 por 1.2 entre 0.85. Eso me va a dar este valor, 1940. Nos vamos al catálogo y encontramos acá, fíjense, 1000,
250 y 1600 y 2000. Entonces, vemos acá en esta parte del cálculo que nos dice 1900, ¿dónde estamos acá? A ver, un ratito. Acá, 1940. O sea, la potencia más cercana es 2000. Entonces, por lo tanto, decimos que el transformador va a ser de 2000 kVA. La altura, metros a centímetros más, son 1000, y nos decimos también a su vez que es un transformador en baño de aceite. Luego, estos 1684 lo colocamos por acá. El factor de carga o factor de simultaneidad es lo mismo. Entonces decimos 0.55 entre 1684. Nos da 926. Nosotros hemos hecho en el curso que esto lo podemos ajustar a 930. kW, ¿no es cierto? Ahí tenemos ajustado. La tarifa MT4 ya le habíamos dejado como tarea a ustedes para que revisen las tarifas. La tensión nominal 22.9, la frecuencia 60 Hz y es un sistema trifásico. Con estos datos, es decir, que acá tenemos 10 preguntas. Entonces haga el cuadro de cargas y ya lo tenemos. Este es el cuadro de cargas. Segunda pregunta. Con un factor de 20% nos vamos a seleccionar la parte del transformador. Fíjense, acá están los factores de carga normalizados, o podríamos decir también simultaneidad. Ahí está. Mucho cuidado con este tipo de factores que le estamos colocando. Ahí tenemos las tarifas. ¿Por qué hemos puesto ahí 30? Porque acá dice la potencia contratada será de 930 kW a tarifa MT4. Acá están las tarifas que ustedes lo van a revisar, y vamos al transformador, que acá nos piden el transformador con 20% de factor de ampliación. Y todo esto de acá lo copian ustedes del catálogo del transformador, tanto las características eléctricas como las mecánicas. Un detalle acá, fíjense. Cuando un transformador es mayor de 1000 kVA, ya se instala esta protección bucol. Después, en algún momento, vamos a explicarles qué significa la protección bucol. Muy bien, acá decíamos era un modelo. ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito necesita un modelo, necesita de resistencias, necesita de reactancias para poderlo evaluar, ¿no es cierto? Se define la corriente de cortocircuito, se define el modelo, se define un interruptor, y se hace un análisis de este pequeño circuito para poder explicar por qué hay un abundante flujo de electrones de este punto, que es normal, de este punto cuando hay un cortocircuito. Muy bien, entonces decíamos, vamos a hacer un pequeño, nosotros tenemos acá, fíjense, un momentito. Acá tenemos el modelo. Entonces, las características de este punto lo vamos a construir tipo Thevenin. Las características del cable también tiene sus parámetros, y las características del transformador. Y vamos a llegar al punto C. Entonces, para tener la idea de cómo vamos a hacer la matemática y los cálculos, entonces tenemos que tenemos que hacer un modelo de este tipo. Un modelo. Acá tenemos la impedancia, la fuente evaluada, la impedancia Acá tenemos un Thevenin, es una tensión Thevenin, y acá tenemos una impedancia Thevenin. Y ya estamos en el punto A, es decir, construimos un circuito Thevenin en la parte interna del punto que el concesionario nos está dando, denominado A.
Entre A y B tenemos un cable, sacamos su impedancia equivalente, y entre B y C tenemos un transformador, hacemos de la misma forma. Fíjense, nosotros no estamos copiando formulación de los concesionarios o constantes. Estamos demostrando matemáticamente cuál es el procedimiento. Y estamos diciendo, ¿no? Acá estamos con una norma BD 102, parte 2 de tal a tal, entonces ya lo estamos referenciando. Muy bien, acá tenemos las preguntas, que supongo que ya ustedes lo saben, y entonces acá ves, hacer la corriente, o sea, calcular la corriente de cortocircuito en el punto A y B, calcular la corriente de cortocircuito en el punto C, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero en el A. ¿Alguna pregunta que tengan que hacer hasta donde estamos? Profesor, en el cuadro de cargas podría haber un momento de disculpa. Había un 1940, creo que no vi bien de dónde salía. A ver, ¿dónde? ¿Esto? Ah, sí, el 1940, disculpa. Ya, apunte ahí, apunte. Este es igual a 1374 por 1.2 entre 0.85. ¿Listo? O sea, máxima demanda por 1.2 entre 0.85 nos sale 1940. Sí, listo, profesor. Muchas gracias. Seguimos entonces. Muy bien, primera pregunta nos dice, haga el cálculo de cortocircuito en el punto A. Entonces acá tengo el punto A, lo demás no existe, porque estamos analizando por etapas. Entonces decimos, ¿cuál es la potencia? Es 455 MVA. Entre raíz de 3 por 22,9. Y de ahí me sale una corriente de 11.47 kiloamperios. O sea, esta corriente de cortocircuito es 11.47 kiloamperios. Por eso decimos, la corriente de cortocircuito en el punto A es 11.4710 kiloamperios en media tensión, y esa es la respuesta. Clarísimo, es una formulita tan solamente que tenemos que aplicar. Vamos ahora al punto B. Ya está este punto de acá. El circuito, o sea, el concesionario te da la potencia de 455 y te da el tiempo de aclaramiento de la falla. Este tiempo nosotros tenemos que respetarlo porque es el tiempo máximo que nos están indicando para que nosotros hagamos la selección de nuestros componentes. Entonces, si ya tenemos la impedancia en A, o sea, aguas arriba, que esto vendría a ser al final una impedancia Thevenin y una tensión Thevenin. Nos falta el cable. Entonces vamos a lo siguiente. Fíjense. Hacemos lo siguiente. Nosotros acá para poder determinar el cable, entonces hemos escogido este cable. Ya que tenemos los catálogos, vamos a ver un catálogo de este cable para que ustedes puedan visualizar, cómo es el proceso. Ahí tenemos los catálogos. Vamos a un catálogo de media tensión y vamos a coger este cable que estamos utilizando, este cable de acá, y entonces nos vamos a ir acá. Ahí está. Entonces vamos a seleccionarlo y decimos, fíjense, este cable que hemos elegido se llama N2XSY, que tiene una capacidad para atender circuitos entre 18 y 30 kilovoltios. Nuestro circuito es de 22,9. Luego que el cable cae preciso, ¿cierto? Entonces vamos acá a sus tablas. Todos los cables tienen esta característica y visualicen esto acá.
Estas son las dimensiones, o sea, las dimensiones, el número de alambres, etcétera, todo dimensionamiento mecánico. Y acá tenemos el dimensionamiento eléctrico. Acá tenemos el dimensionamiento, a ver, si acá tenemos eléctrico, estos son los parámetros eléctricos, resistencias, reactancias en sus diferentes tipos y modos. Y en los eléctricos también tenemos la capacidad, ¿eh? Según la capacidad, ¿cuál es la? Acá le llaman ampacidad. Después, en una oportunidad, haremos una clase de pura ampacidad. Y fíjense, el cable más delgadito que podemos trabajar es 50 milímetros cuadrados. Si queremos un cable de 35, por ejemplo, que es el inmediato inferior a 50, tendrías que importarlo. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos en el mercado peruano. ¿Alguna consulta sobre este catálogo? Ustedes pueden entrar a www.indeco y ya es necesario que ustedes tengan sus cables para poder trabajar. Muy bien. Entonces sumimos esta tabla porque no tenemos menos capacidad y decimos lo siguiente. De algo tenemos todavía, como recién estamos comenzando, de algo tenemos que fijar una idea para poder seguir en adelante. Entonces a eso le decimos, vamos a poner una condición de trabajo. ¿Qué significa una condición? A partir de este detalle es que nosotros podemos seguir adelante. Entonces decimos, voy a suponer que esta condición me va a solucionar el problema. Si yo ya tengo experiencia, no necesito poner esta condición, porque con la experiencia que se tiene ya más o menos ya conocemos qué cable vas a utilizar. Entonces me dice, corriente cortocircuito del cable debe ser mayor o igual a 1.5 veces la corriente de cortocircuito en A. Reemplazamos y decimos la corriente de cortocircuito del cable mínima debe ser de 17.21 kiloamperios. Si hay un poco de experiencia, entonces habría que ceñirnos a las normas vigentes tan solamente. Entonces, con esta formulita que tenemos acá, fíjense, entonces decimos la corriente de cortocircuito, acá está, de 0,2 y es una constante que ya lo conocemos. Entonces, ¿cuál sería la sección del cable? 17,02. Pero como les digo, no tenemos 17,02. Entonces, no tenemos 25 y 35 y nos vamos al inmediato superior que vendría a ser 50 milímetros. Muy bien, entonces, si ya sabemos que es 50 milímetros, planteamos nuevamente. La potencia, la tensión y el tiempo de aclaramiento de la falla. Pero para esto todavía no me sirve el tiempo de aclaramiento. Entonces, dice cálculo de la impedancia de la fuente. Entonces, ese cálculo y estas fórmulas tenemos que aprenderlo y la referencia es esta norma. En la práctica, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de entender cómo trabaja el Dixieler. Este es el procedimiento que hace el software. Entonces, según esta norma, nos dice que la impedancia interna de esta fuente va a ser 1.1 por la tensión al cuadrado sobre la potencia en ese punto. Y esto es igual a 1.2678. La norma me dice que la resistencia en este periodo subtransitorio, o sea, en esta zona, la resistencia va a ser igual a 0.1 veces la reactancia subtransitoria. Entonces, esta resistencia lo reemplazo acá y lo elevo al cuadrado, más la reactancia al cuadrado. Entonces, la impedancia va a tener su parte resistiva y parte inductiva. Por lo tanto, si desarrollo esta función cuadrática, voy a tener como resultado 1.005 reactancia subtransitoria inductiva. ¿De acuerdo? Entonces, si yo despejo esto, ya conozco la impedancia entre 1.005, ya tengo
la reactancia subtransitoria. Con este dato, o sea, acá ya podemos decir, ya tengo la resistencia. Si tengo esta reactancia, pongo acá y tengo la resistencia y la reactancia, que son los componentes. Entonces, por lo tanto, decimos el cálculo de la impedancia subtransitoria. Acá tenemos el primer valor de la resistencia y tenemos la reactancia y su modelo fasorial, ¿eh? Ahí está. Y su ángulo. Por eso decimos acá Z segunda o subtransitoria media tensión, su resistencia, su reactancia y su impedancia. Expresado en ohmios. Acá hemos escrito la tensión, acá hemos escrito la potencia de cortocircuito en el punto de falla, su impedancia, su reactancia y su resistencia. Acá lo hemos ordenado y ya tenemos el módulo. O sea, para nosotros, fíjense, esta parte es solucionada. Ahora vamos al cable. Características del cable. Su reactancia, su resistencia y reactancia del catálogo. Su capacidad del catálogo, ya que estamos cogiendo 50 milímetros cuadrados, la longitud es 1.55 kilómetros y la capacidad es 250, un factor de corrección de 0.809. Entonces, 250 por 0.809, 202.25. Por lo tanto, la capacidad neta de este cable es 202 amperios. ¿Por qué decimos hay un factor de corrección? Si no lo entendemos ahora, entonces la próxima clase lo podemos describir. Entonces, ahora sí, decimos, esto es la resistencia, ¿no es cierto? Lo multiplicamos por 1.55 y ya tengo la resistencia total. Esto es la reactancia por 1.55, ahí tenemos la reactancia total. Componente resistiva y componente inductiva. Esto lo copiamos en la parte de abajo para que sea ordenado y la impedancia del cable en media tensión ya lo tenemos acá. Resistencia, reactancia y amplitud y ángulo, ¿no es cierto? O sea, en forma fasorial. Y acá también arriba tenemos, fíjese, ZQ, también en forma fasorial. Lo puedes hacer también con componentes rectangulares, pero al final decimos, la impedancia en media tensión es igual a esta impedancia subtransitoria más la impedancia del cable. Sumamos las componentes rectangulares y acá tenemos al final la impedancia en el punto B con su respectivo ángulo, pero que está en media tensión. Entonces, ¿cuál es la tensión en el punto B? 22.9 entre raíz de 3 por por esta impedancia, ¿ven? Pero, señores, ustedes pueden darse cuenta, 22.9 entre raíz de 3 no es otra cosa que la tensión de fase. Tensión de fase entre nuestro modelo es monofásico. Preguntas, jóvenes, preguntas. Y por lo tanto decimos la corriente de cortocircuito en el punto B es 6.9205 kiloamperios, en media tensión es la respuesta. Y decimos, fíjense que esta corriente de cortocircuito es muy pequeño con respecto a la corriente de cortocircuito supuesta que nosotros hemos partido, ¿no? ¿Dónde está esa corriente? Acá 17.21. Supuesta todavía, porque tenemos que calcular el cable y comprobar que eso se da así. ¿Preguntas? Muy bien, ahora hacer el cálculo de la corriente de cortocircuito en el punto C. Ya sé esta impedancia, ahora me corresponde calcular la impedancia de este transformador.
En el problema que tenemos, ahí vamos a ver, por acá tenemos un resumen. Ya tenemos datos acá, que nos dice la caída de tensión en la impedancia es 5.5. La caída de tensión en la resistencia es 0.55. Esos son los datos de partida. Entonces, venimos acá y decimos, ¿no? Los datos que tenemos ahí están en porcentaje. Luego nosotros tenemos que pasarle por unidad. ¿De acuerdo? Lean ustedes con calma esto. Y ahí lo tenemos en porcentaje, por lo tanto decimos ahora, cálculo de la impedancia en B. Ya lo tenemos, no tenemos que calcular. Ahí está. La impedancia en B, o sea, desde este punto hasta acá ya lo tenemos. Falta únicamente el transformador. Cálculo de la impedancia del transformador. Tiene componentes resistivas e inductivas, ¿cierto? Y acá tenemos el módulo. Entonces decimos, la resistencia es 0.55, la reactancia es 5.4724. Obviamente, si esta impedancia es igual, resistencia es igual a raíz cuadrada, resistencia al cuadrado más inductancia y reactancia inductiva también al cuadrado. Deducimos de eso y ya tenemos en este caso, recuerdan, eran los datos con los que partimos y los datos también con los que partimos. Entonces hay que encontrar la reactancia. Esto luego esta resistencia lo tenemos ahí, esto entre 100 lo tenemos ahí y esta impedancia también lo tenemos ahí. El ángulo no cambia. Entonces lo tenemos ahí. Entonces decimos ahora, ¿a qué es igual? Necesitamos una Z base. Acá tenemos la Z base. Esta Z base es igual a 22,9 al cuadrado sobre 2. Ahí van a encontrar 262.205. ¿Listo, jóvenes? ¿Estamos ahí? Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo último en el K? Ya, vamos a escribirlo mejor. Esta impedancia, nosotros acá necesitamos 22.9 al cuadrado. Al cuadrado, oye, no. ¿Cómo hago al cuadrado? O bueno, mejor, 22.9 entre 2. Ahí está. Y eso va a ser igual. ¿Dónde estás? Eso va a ser igual a 262.205. ¿Listo? Sí, profesor, listo. Listo, ahí está. Y acá está esto por esto, entre esto, y ya tenemos ahí. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Esta constante, que es la base, 262.205, lo multiplicamos por la resistencia. Y acá lo tenemos. Luego esto lo multiplicamos por la reactancia y lo tenemos acá. Y si queremos por la impedancia, multiplicamos esto por esta constante también y lo tenemos acá. Pero una vez que tú tienes esta resistencia y esta reactancia, podrías encontrar la impedancia. Es mejor que lo trabajes así para que no vaya a haber errores. Entonces, acá es el ángulo no ha cambiado. Por lo tanto, ya tenemos la Z del transformador en media tensión. Ahí están los datos. Entonces, recuerdan que teníamos ZB, me faltaba Z del transformador. Entonces la impedancia en C va a ser igual. Sumamos esta Z, esta resistencia. Acá tenemos la reactancia y tenemos la impedancia. Pero ojo, esto está en media tensión. Y yo necesito ir a ZC en baja tensión. Por lo tanto, para ir a baja tensión, hacemos lo siguiente. 0.44 entre 22,9. Al cuadrado. 0.44 .
Ahí tenemos, chequenlo. Esta es la constante, Z base. Entonces ahora multiplicamos esta Z base por la resistencia y por la reactancia. Esto por esto, ahí lo tenemos. Esto por la reactancia, y ahí lo tenemos. Si tengo resistencia y reactancia, inmediatamente sacamos la impedancia en C. El ángulo es constante, no cambia, no le afecta. Luego decimos, esta impedancia que hemos calculado en la parte de arriba, se halla en 22,9. Luego debemos reflejarlo a 440. Por eso que hemos hecho una constante acá al final. Entonces ahora tenemos que ya calcular la impedancia en C. Entonces, este numerito acá, 0.00598, lo tenemos como denominador por raíz de 3 y arriba 440. ¿Cuánto es la corriente? 42.456 kiloamperios en 440 voltios. Ahora me dice, ahora sí la impedancia ya está reflejada en baja tensión. Resumen. Cortocircuito en el punto A, en el punto B y en el punto C, que es baja tensión. Los dos primeros son media y el tercero es baja tensión. Fíjense, ya tenemos la impedancia en el, disculpen, este C. Este es corriente de cortocircuito en el punto C. Corrijan por favor eso. Este de acá es corriente de cortocircuito en el punto C. Ahora quisiera que observen lo siguiente. Para el cortocircuito hay un procedimiento. Nosotros ya llegamos a esta barra, cualquier punto de esta barra, y ya tenemos la corriente de cortocircuito, que es 42 y pico. Luego me dicen, ¿no? Ahora calcula la corriente de cortocircuito en este punto D. ¿De acuerdo? En este punto D. Entonces la distancia me dice que es 156 metros de este punto a este punto. El cable es NYY triple. Y asumimos hacer el ducto. No dice, pero podías hacer, es que una distancia de ese tipo, muy difícil es hacerlo en bandeja, ¿no? Por lo tanto, lo hacemos en ducto. Y entonces, ahora sí, ya tengo las corrientes, las impedancias y la corriente de cortocircuito. Yo tengo acá la impedancia en C, ahí está, esta es la impedancia, estos son sus componentes, pero para los fines de trabajo, yo necesito esta parte nada más, porque tengo con su ángulo. Entonces nos dice, calcula, hasta acá ya calculamos, ahora calculamos en el punto D. Entonces tenemos que calcular el cable. Por lo tanto decimos, procedimiento para el cálculo en el punto, el cálculo de ZD. Dice, cálculo de la corriente de cortocircuito en el punto D, ya tengo la impedancia en C. ¿Qué me falta? Me falta, fíjense, me falta calcular este cable. Este cable de acá hasta acá, no lo sé. Entonces se hace el cálculo de ese cable, que dicho sea de paso está acá también, ¿verdad? Se hace el cálculo de este cable que está acá, fíjense, ¿ven? Más acá, más abajito. A ver dónde está. Acá está, ¿ven? Dice, si el tablero del motor está a 156 metros, hallar los cables alimentadores tipo NIE triple, utilice únicamente cables NIE triple de 240 milímetros en ducto. Y entonces repasen, acá está el procedimiento. Lo que nos interesa es llegar a la configuración del cable. Externas de 240 NIE. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, cogemos esta información y hasta el cable
Y nos venimos acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Decimos acá, características del cable, tres ternas desde 240 tipo L y Y. Dice, con este cable y una longitud de 156, hallamos R y X del cable en ohmios. Y finalmente sumamos a ZC. Y ya estaremos en el punto B. Hallando Z de final, para hallar Z del cable, trabaje con la tabla adjunta, con esto. Para trabajar en baja tensión, buscando sus parámetros, utilizamos resistencia en corriente alterna en ohmios por kilómetro. ¿De acuerdo? Y si voy a trabajar en baja tensión, sea como sea, ya sea por ducto, ya sea en bandeja, acá no dicen ducto. Entonces, si es el ducto, utilizamos este modelo. Entonces nos dice acá, la resistencia del cable valorado, acá decimos que va a ser 240. Venimos acá y acá tenemos 240. ¿Ven? La resistencia va a ser 0.1. Ahí está. La reactancia de 240 también lo hacemos con este tipo, en delta. Y es 0.0967. Acá está. ¿De acuerdo? Acá tengo la resistencia de ese cable, ojo, de una terna nada más. Y acá tengo la reactancia. Vamos a cambiarlo de color para que sea notorio. A ver, mejor es. Esa es la resistencia. Y esta es la reactancia de una sola terna. Luego decimos lo siguiente. Acá tenemos la capacidad que hemos calculado, ¿no es cierto? Su capacidad neta y decimos que 3 ternas van a ser 720 milímetros. Y acá tenemos la constante que va a ser 156 metros. Y acá tenemos la corrección para que pueda trabajar los cables de baja tensión. Y en los paralelos son 3. Entonces venimos acá y decimos lo siguiente. Fíjense, si acá tengo esta resistencia, ¿no es cierto? Y ahora voy a poner 3 resistencias. ¿Cuánto sería el valor? Si yo tengo 3 resistencias en paralelo, ¿cuánto sería el equivalente? Sería igual. Sería igual. ¿Cuánto es la longitud? O sea, sería igual a 0.1 por 0.156 entre 3. ¿Por qué 0.1? Porque es la resistencia de un elemento. ¿Por qué por 0.156? Porque esa es la longitud. ¿Y por qué entre 3? Porque son 3 ternas. Entonces ya tengo acá los ohmios equivalentes, ohmios en metro, ¿cierto? ¿Por qué? Pues ya hemos traducido estos ohmios kilómetro, ya le hemos evaluado el punto 56 kilómetros. Kilómetro arriba y abajo y me queda únicamente ohmios. Igualito hacemos con la reactancia. Entonces decimos lo siguiente. Estos son los parámetros finales del intervalo C y D. No sé si hasta ahí estamos.
Muy bien, si ya tenemos el cable, fíjense acá ya tenemos el cable efectivo, o sea, la impedancia efectiva de los parámetros C y D. ¿Qué me falta ahora? Me falta sumar este punto 0.52, tengo que sumarlo a punto 0.0009 y el resultado lo tengo acá. Siguiente, punto 0.0059 más esta parte, el resultado lo tengo acá. Y entonces acá ya tengo la resistencia en D, en el punto D, la reactancia en el punto D, saco la impedancia y tenemos acá su ángulo. Ahora sí podemos decir, la corriente de cortocircuito en el punto D va a ser igual a 440 entre raíz de 3 por abajo en el denominador por punto 0.1252. Y ya tenemos la corriente de cortocircuito de 20.3 kiloamperios. La interpretación es esta, ¿ven? Yo tengo acá el cortocircuito y tengo la impedancia en este punto. Y lo único que me falta es sumar la reactancia hasta el punto D. Acá está bien explicado qué es lo que tenemos que hacer. Y también en el problema nos dice, ¿no? Podemos hacer el cálculo en el punto D. En el punto E, vamos a ver cuál es el punto E. Este me dice que es el punto D, pero el punto E me dice que a partir de este punto, a partir del D a una longitud de, ahí me explica, a una longitud vamos a tener una carga más pequeña y me dicen cuánto sería ahí la corriente de cortocircuito. Vamos a verlo. Me dice ahí tiene el E y el punto E es a partir del D debo calcular un cable hasta el punto E. Entonces acá me dice, ¿no? Me dice lo siguiente, el motor a 5 notifásico de 380 cabledores se alimenta del TD1 y a partir de este tablero, o sea, de este TD1 y a 49 metros se halla una electrobomba de 30 HP 2 polos con su respectivo TD1.1. Este es el punto E en el cual se refiere el problema. Había que hacer lo mismo, pero había que agregarle una impedancia más. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Docente, disculpe, una consulta. Adelante. Bueno, según lo que entendí, usted de el cuadro que está mostrando ahorita, extrajo los parámetros de tanto de resistencia como reactancia del cable del cuadro rosado que está al costado, ¿no? Así es. Ya, mi pregunta va a lo siguiente. Para el apartado de reactancia, usted seleccionó la columna del centro, ¿no? Que son los 3 cables unipolares en triángulo, dado que es una instalación en ducto, dijo. Mi pregunta va a ¿en qué tipo de casos yo me vería obligado a utilizar en el parámetro de reactancia cualquiera de las otras 2 columnas, ¿no? Que son las 3 cables unipolares o la de tripolar. Tú defines si por ejemplo, si utilizas un cable tripolar para que hagas una instalación es demasiado caro. Es muy probablemente que no te acepten. Si yo elijo, por ejemplo, los cables unipolares en plano, entonces implica que tú tienes que poner los cables en 3 ductos. O sea, tendrías que poner acá una terna, otra terna y otra terna. Ahí tienes las 3 ternas. Nosotros hemos aceptado esto. ¿Por qué? Porque acá tengo el cable 1, 2, 3 en delta o en triángulo. Y al costado tendríamos que poner otra terna y al costado tendríamos que poner otra terna. No podía pasar un tubo acá, otro tubo, así no. Estos son cables, o sea, su forro del cable y el negrito es, fíjenlo a ver, es el forro del cable, su aislamiento y todo lo que está negrito es el cobre.
Puedo hacerlo con cualquiera de los tres. Una vez que terminas tu proyecto, haces la evaluación económica. ¿Por qué? Porque nosotros o cualquier persona, cualquier electricista, lo que va a buscar es ganar. Haces el proyecto con la mira, el proyecto no gana mucho, ¿no? Pero si tú lo haces, tú sabes, has ido, has medido y todo, entonces definitivamente ese proyecto debe ser tuyo, ¿no? Con esa intención hacemos los proyectos. Aparte que obviamente que puedes vivir únicamente haciendo proyectos, no hay ningún problema. Cualquiera de las tres posibilidades lo puedes utilizar. Es muy difícil que puedas encontrar esta tabla. Generalmente los catálogos no es una tabla de catálogo. Entonces, le repito, acá puede ser un cable tripolar. Tripolar significa que tiene la fase R, la fase S y la fase T. Y acá tienes unipolares, el triángulo, la fase R, la fase S y la fase T. Y acá también tienes la fase R, la fase S y la fase T. Pero si haces así, 3 cables unipolares en plano, eso sería para una terna. Te faltaría otra terna y te faltaría la tercera terna. Ok, docente, muchas gracias. Listo. Muy bien. Visto este detalle, nos dice ahora, dimensione y seleccione el cable óptimo de media tensión, el mejor cable. Entonces, no hemos visto casi con ustedes la parte de cables, porque yo este capítulo lo llegué a introducir a medidas. ¿Por qué? Porque pues es un capítulo sumamente importante. Pero repasemos. El cable de media tensión tiene estas características, sea cobre o aluminio. Tienes el conductor, acá debajo esta cinta, que vemos una cinta semiconductora, debajo es la misma cinta. Y también se llama semiconductora interna. Encima tienes un aislamiento que es una silicona, un poco más blanquecina que esta, pero es una silicona. La silicona tiene la característica de aislar esta cinta que está en la parte inferior y la cinta que está en esta parte superior. Luego tenemos una pantalla metálica que puede ser, esta pantalla puede ser con hilos y puede ser con platina, así como lo vemos acá. Se aconseja que sea con hilos. Y si es con platina, mejor con los dos, platina y hilos. El problema de esta cinta de cobre, es que, por ejemplo, para un cable de 2000 metros, entonces la cinta llegará pues 150, ponte que sean 100, la clásica, 100, un carrete de 100 metros. Cuando ya estás más o menos en el 98 metro, entonces tienes que poner encima de esa cinta de los 2 metros, tienes que empalmar el siguiente carrete. Y no hay forma de soldar la cinta, la que termina con la que va a comenzar. Normalmente se sujeta cable con este aislamiento cubierta, lo prensa, pero en condiciones de medir resistencia, entonces vamos a tener entre cinta y cinta, vamos a tener una resistencia de fuga, digamos, por el falso contacto. Ahora, al final, pensemos que este es el cero y pensemos que tenemos 1000 metros. Entonces, toda esta cinta lo utilizamos para poner a tierra el cable. O sea, este cable, su protección es esta cinta, pero eso debe ir al sistema de aterramiento, en este lado. Y en el otro lado también debe ir al sistema de aterramiento. Entonces, por lo tanto, si yo aterro esta parte y aterro en la otra parte, por adentro va un flujo de electrones, pero tiene un conductor de 0 a 1000 metros,
tiene un conductor que imposible que se anule el campo magnético de esto. Entonces, en todo el cable va a estar sometido a un campo magnético. Por lo tanto, si yo pongo un voltímetro acá en 1000 metros y en 0 metros, vas a registrar una tensión ahí, una tensión inducida. Entonces, vayamos ahora a interpretar por qué no necesariamente cinta. Porque si tú tienes 1000 metros, pongamos que aterras en el inicio y final y pone la pinza en el cable que va al sistema de aterramiento y vas a registrar 6, 8 amperios más o menos. En el tiempo, esos 6, 8 amperios calientan el sistema de aterramiento. Son pozos de tierra, hay días que sale humo de los pozos de tierra. ¿Y cuál es el motivo? Esa corriente circulante. Entonces, más o menos, a grosso modo, ya les expliqué qué significa ese cable seco N2SXY. Muy bien. Entonces, nos dice este cable, tenemos que seleccionarlo por capacidad. Y utilizamos la formulita acá, ¿no es cierto? Corriente nominal es igual a potencia aparente, raíz de 3 y la tensión. Una vez que tenemos la corriente nominal, vamos al catálogo y por eso dice acá corriente del conductor, corriente del catálogo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 factores de corrección. Esto está en el Código Nacional de Electricidad y está en el capítulo de suministros. Entonces, de ese capítulo sacamos la tabla 6 de factores de corrección de capacidad de cables enterrados. Ahí está. Y acá están sus 5 componentes. 1, 2, 3, 4, 5. Se multiplica todas, como acá está, y nos resulta 0.809. ¿Cuál va a ser el transformador? 2000 kVA. En 22.9, la corriente es 50.4, la de diseño, o sea, por 1.25 es 63, la capacidad del cable es 250 amperios, su resistencia, su reactancia, su constante para multiplicar 250 por 0.809 y es 202.25. En este caso, si es a 10 kilovoltios, su corriente nominal es 115, su corriente de diseño 144, su capacidad lo tenemos acá, y su corriente corregida es 202. 202 a 144 hay distancia, entonces no tenemos problemas con el cable. Por eso decimos acá, la corriente del conductor es mucho mayor que la corriente de diseño, que es 144, que es lo peor que le puede pasar al cable es trabajar con 10 kilovoltios. Si eso demostramos, nuestro sistema está correcto. Y si está correcto, ahí queda, pasamos al siguiente factor, que se llama caída de tensión. Esta es la fórmula. El ángulo, acá podemos ver el cos phi. El cos phi, el ángulo es 31.8. Pones acá el 31.8, 31.8, operas, la longitud es 1550 metros. Y de ahí nos sale la caída de tensión que lo hemos puesto en una tabla acá, ¿ves? Acá me dice, esto lo voy a hacer en 10 kV. Y esto lo voy a hacer en 22.9. Acá está, ¿ves? Caída de tensión a 10 kV, caída de tensión a 20 kV en porcentaje. Y son los 272 voltios que de caída de tensión. Y acá 119 voltios en 22.9. Acá tenemos 2.421, que es la caída de tensión en porcentaje, y acá tenemos 0.519. Esto es menor que el 5%, esto es menor que el 5%, por lo tanto, también está aprobado.
Y acá decimos, según el Código Nacional, la caída de tensión debe ser igual a 5% de la tensión, por lo tanto, sí se cumple. Ahora nos falta un solo factor que define si lo que hemos hecho está bien, y si no está bien hay que corregir desde la capacidad del cable. Entonces decimos acá, por esfuerzo térmico, esta es la formulita, cuadrados por 446 sobre el tiempo de aclaramiento de la falla. Y me dice, esta es la corriente de cortocircuito de lo que estamos haciendo. Ahí está. Entonces, por lo tanto, nos dice, ¿no? La corriente de cortocircuito es 50.55 y en B es 6.92. Por lo tanto, el cable es largamente superior a la corriente de cortocircuito en el punto B. Pero le voy a explicar lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo? Acá tenemos el objetivo. Acá ya tenemos 6 puntos. Pongamos 7. Y acá pongamos que es 12. ¿Por qué nosotros hacemos que la capacidad de corriente de cortocircuito sea de este cable mayor que en este punto y mayor que en este punto? Vamos a ponernos yo sé que acá tengo 11. Pongámoslo 12. ¿Qué tal si acá a 10 metros ocurre un cortocircuito? Y ya no va a ser 12, será pues 11.9. Pero yo tengo 50 kiloamperios. En cualquier punto que ocurra el cortocircuito, el cable va a tener una capacidad de soportar 50 kiloamperios. ¿Se entiende ahora por qué? La normatividad que se sigue, que hay que cumplirlo. Y entonces, una vez que ya demuestro por esfuerzo térmico, entonces se acabó la corriente de cortocircuito con el cable, caída de tensión y con todo. ¿Listos? ¿Preguntas, jóvenes? Eso es todo lo que hay que aprender de cortocircuito. ¿Preguntas? Fíjense, acá tenemos otro problemita, ¿no? Nos dice, seleccione los interruptores. Y entonces acá tenemos la potencia, esta potencia es una potencia, potencia instalada, ¿no? La potencia útil en esto es 380, pero eso se ve en el eje. Voy a mostrarles algo, como tenemos las figuritas, para que lo puedan ver correctamente. ¿Está viendo la pantalla? ¿Se nota? Fíjense. Fíjense, señores. Acá tenemos la potencia útil. En esta parte. Y cada vez que vamos a hacer compensación reactiva, nosotros vamos a tener, si son máquinas, vamos a tener la potencia acá. Esta potencia que tenemos acá en el eje, que se llama potencia útil, con eso yo no puedo hacer compensación, no puedo dimensionar cables, interruptores, no puedo hacer nada. Tengo que venir acá, donde están los electrones, donde es el cálculo eléctrico. Por lo tanto, decimos, la eficiencia de este motor es igual a la potencia útil que sale entre la potencia de ingreso. Como esta eficiencia debe ser conocido por nosotros, nos vamos al catálogo y encontramos, entonces ya tengo la potencia de ingreso. Esta potencia son HP, potencia mecánica. Yo no puedo sumar esta potencia mecánica a las potencias eléctricas. Entonces, por lo tanto, esta potencia de ingreso ya ahora para mí es dato.
Si yo quiero compensar, lo hago acá. Si yo quiero ver cables, lo hago acá. Si quiero contactores, lo veo acá. Entonces, la potencia útil, su factor de potencia, su corriente nominal, corriente de diseño. Vamos a hacer un caso, por ejemplo. Este de 440-420 tiene una corriente nominal de 648. Por 1.2, 778. Vamos al catálogo y encontramos un interruptor de 800. Y así para cualquiera de estas cargas. Problema siguiente. Me dice si el tablero, el cálculo del cable para el motor de 380 kW. Empleando, o sea, paso a paso para que ustedes puedan seguirlo como modelo. Y en este caso me dice, vamos a ver cuánto es la corriente nominal, acá es 701. Nos vamos a esta tabla 16B de 701, entonces 80. El cable es de 50 milímetros cuadrados. Es 80, acá está, 800. Ahí, un ratito. Es de 800. Un ratito me equivoqué. Ahora sí. Caramba. Ahí está. Y entonces el cable de puesta a tierra, ahí lo tenemos. Ahora, hacer la compensación localizada del motor. Hacemos la compensación localizada y decimos, ¿no? Y acá tengo este cable, tengo el interruptor, tengo un tablero y a partir de esto voy a poner un banco central localizado. Acá están los condensadores que puedes utilizar. Y entonces comenzamos. 422, su factor de potencia, esto es dato. ¿A dónde vas? A un factor de potencia de 0.96 que se llama factor de potencia técnico. El arco coseno de 0.79 es 37.81 y el arco coseno de 0.96 es 16.26. ¿Listo? Entonces, acá hay una formulita. Vamos a buscarlo por acá. ¿Dónde está? Acá, fíjense, hay una formulita. Acá está. Q sub C es igual, potencia de ingreso, y ya tiene la potencia. Porque es 380 entre 0.9, que es la eficiencia. Ya estamos hablando de 422 kW. Acá tienes la potencia, tienes el ángulo, saca la tangente, acá tienes el ángulo final, saca la tangente. Eso es lo que se está preguntando. Y entonces acá sale el resultado, 204. Pero fíjense, este 204, fíjense, nosotros estamos acá en 440. Y entonces cojo estos 202, 204 y vengo acá. Y digo esto, por ejemplo, ¿no? Apunten 1.19. Vamos a apuntarles 1.1901. Es igual a 480 por 480 entre 460 por 460. Se multiplica este número, le va a salir 1.1901. ¿Por qué? Pues nosotros estamos tomando estos datos, es a 440. Yo quiero ir a esta tabla, y esta tabla voy a utilizar acá, ¿ve? Contact bancos de 480 voltios. Por lo tanto, tengo que corregirlo. Ya no va a ser 204, sino va a ser 243. Entonces, digo, 243 entre 30 va a ser, pues, 8 bancos. 1, 2, 8 bancos. 8 por 30, 8 por 3, 24. 240 caballos.
No, no hay que olvidarse, estos están a 480. Luego decimos acá, los 240 es multiplicado por esto es 202. Y este número de acá es al revés, 460 al cuadrado entre 480 al cuadrado. Multiplicas, tiene 202. Estos 202 sí es la potencia final. Acá ves la corriente, ves su corriente de diseño, ves el cable. Ojo, esta corriente de diseño para el cable es 1.4, no es 1.25, es 1.4. Ya tiene la sección, tiene la capacidad y 1.3 para el interruptor. 203 por 1.3 es 345. Eliges 400, su regulación térmica y magnética. Ahora, como estás utilizando 8 bancos, acá calculas únicamente de un banco para que puedas hacer lo siguiente, ¿no? Hay de un banco, de 30, otro de 30, calculas su interruptor, su cable y finalmente utilizas este interruptor para el total. ¿Dónde está el total? Acá está, ¿ven? Ese es el total de 202, un interruptor de 400. Ahí está el interruptor de 400. Y acá está el procedimiento paso a paso para que ustedes puedan hacer este tipo de trabajo. Fíjense, les recuerdo que ya tenemos la corriente de cortocircuito en el punto C. ¿Cuál es el objetivo de esta corriente de cortocircuito? Que ustedes calculen y seleccionen y pongan los datos coherentes desde el ITM2 hasta el ITM6, incluyendo el ITM1. Ese es el objetivo de este capítulo. Ahí está. Todo lo que es esta barra C, incluyendo del 1 al 6. Ya puedes poner, por ejemplo, ¿qué corriente de cortocircuito tendrías que poner acá? Revisamos, por ahí debemos tener dónde está esta parte. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a buscarles. Un ratito. Yo le busco y tenemos una tabla de interruptores. ¿Dónde estás?
Ahí está. Fíjese, todas las marcas tienen sus tablas. En esta familia por ejemplo, de General, tiene la siguiente. Para casitas, para negocios pequeños, es el económico. Después es el residencial, obviamente para una residencia, ¿no? Y después es el normal que nosotros debemos utilizar para la parte industrial. Este de acá, 50 kiloamperios. Alto poder de corte para las cabeceras, porque acá son interruptores como el que hemos visto nosotros en nuestro problema. Todos estos podrían ser de 50, pero esto lo podría poner de 80. ¿Dónde está esto? Ahí está, ¿ven? Eso podría ponerlo de 80 para poder fortalecer el tipo de poder de corte. Acá tenemos de la familia Schneider, por ejemplo. Son B hasta la L, ¿no? 25, 36, 50, 70, 100 y 100, 150. Entonces, eso es muy importante visualizarlo. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos la corriente de cortocircuito acá. Y hemos manifestado varias veces de que el poder de corte, ¿qué significa el poder de corte? Significa que si yo tengo la corriente de cortocircuito en esta barra, puedo yo calcular estos interruptores y elegir su poder de corte. El poder de corte es tan importante como calcular el módulo, como calcular su dimensionamiento, su regulación térmica o magnética. Y yo diría es mucho más importante que todo eso. ¿Por qué? Porque el interruptor, cuando se abre, o sea, por un cortocircuito se abre, si está dentro del margen no va a pasar nada, pero si la corriente de cortocircuito es superior a la capacidad de poder de ruptura o corte, el interruptor se va a quedar pegado, soldado. Y la posible falla, o sea, la posible consecuencia es obviamente el incendio. Preguntas, jóvenes, preguntas. Muy bien, fíjense, entonces acá ya hicimos la compensación en esta parte. La otra pregunta me dice, no, ahora deseo que hagas una compensación automatizada. Ya tienes esto, pero necesitamos un banco, ¿para qué? Acá tú estás en punto 96. Con esto voy a pagar acá mi factura. Debe ser 0 soles. Si hago esta compensación, 0 soles. Vamos a llevarlo acá, por ejemplo, para que se pueda. El objetivo de esta compensación es que pagues 0 soles. Acá vas a pagar 0 soles por esta carga nada más. Pero acá tienes 1, 2, 3, 4 cargas más que no estás pagando su compensación, pues no está compensado. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Hay un camino, y el camino es el siguiente, ¿no? Que digo, voy a sumar todas las corrientes de esto, de los, acá tengo 2, 4 de las 6 cargas. Pero, si sumo todas las corrientes, los módulos y ángulos, también tengo que sumar la corriente de este banco. Que esto sería también como una carga. Con la diferencia de que este no absorbe energía, sino más bien entrega. Entonces vamos acá. Y decimos carga 1 hasta las 5. Ya estas corrientes y ángulos lo conocemos. Y acá el banco es de 202, de 440. Acá tenemos su corriente. Y digo, si estos ángulos son cargas, entonces son negativas, no son inductivas. ¿En qué cuadrante están? En el cuarto cuadrante.
¿Y en qué cuadrante está este banco? Está en el primer cuadrante, en el eje de allí hacia arriba, 90 grados. Entonces, sumo las corrientes, ahí tengo el valor total. Sumo los ángulos y ahí tengo el ángulo también total. Por lo tanto, digo acá, ¿de dónde salen los 1640? Recuerdan que el factor de demanda que nosotros calculamos arriba es 1684, ¿no? Vamos a chequearlo. Ahí está, 1684. Y entonces vamos a esta tabla y ahí tenemos 1684, pero incluyendo el banco. Si yo salgo el banco, esta potencia variará. ¿Qué dicen ustedes? Si retiro el banco, ¿esta potencia será igual? No se olviden que esta es potencia activa. ¿Esto a quién va a inflar o quién le va a ayudar? A la potencia reactiva, porque estos son cavar. Entonces no va a variar, va a ser el mismo, pero sí va a variar el factor de potencia, ¿no? Si yo ya tengo este banco, fíjense, yo estoy en punto 86, el banco localizado, este de amarillo. Muy bien, entonces vamos a hacer el otro trabajo. Esta es una forma. El otro trabajo, si yo quiero hacer la compensación, decimos, tengo una potencia instalada de 1684 y tengo una máxima demanda de 1374. Esta tabla ya lo tenemos al inicio también. Creo que hay un error porque acá esto es 440. No es 460, no estamos trabajando a 460. Entonces decimos, para hacer la compensación automatizada, yo necesito acá colocar la máxima demanda en ese punto de acá. 1374, ahí está. El ángulo, acá lo tenemos, punto 89, ¿ven? Ahí está. Perdón, el factor de potencia inicial. Y el factor de potencia final, punto 985. Su ángulo de este factor de potencia, y acá lo tenemos 27.13, y del factor de potencia final 9.94. Operamos con la misma formulita que hemos visto, y es 463 cabal. Y entonces decimos 463, lo corregimos a 480 y es 551. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces ahora decimos, fíjense. Acá tengo 500, acá hago la sumatoria, armo los bancos y voy a obtener 550. Estos 550 que tengo acá, lo disminuyo, lo corrijo. De 40 al cuadrado entre 480 y voy a tener 462. Acá tengo los 462, corriente y todo que hemos hecho en el banco local, exactamente igual. Y calculamos el cable para esta corriente, ¿no? Entonces, según lo que hemos hecho, fíjense, ya no ocupamos acá la potencia instalada, sino la máxima demanda. ¿Ven ustedes ahí un error? A ver si encuentran, hay un error ahí. A ver si lo encuentran. Muy bien, entonces acá ponemos la relación de bancos, esta relación de bancos que hemos utilizado acá.
¿Por qué? Porque son bancos diferentes. Tenemos de 30, 30, 60, 120, 40, 30. ¿Por qué? Porque en el momento del montaje el técnico va a necesitar que la habilitemos con sus interruptores, con sus cables, a todos los bancos. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos un banco de 40 kV. 30 y 10, ya tengo 40. Uno de 60, dos de 30 con sus interruptores y su barra. Uno de 90, tres de 30. Ya tenemos la compensación. Y por acá tenemos los contactores especiales para este banco de condensadores. Por ejemplo, en este caso, este contactor es especial. Este contactor es categoría AC6B. O sea, no es cualquier contactor, es un contactor fabricado para ese fin. Si deseas, acá tenemos un modelo con el cual puedes trabajar sin ningún problema. Bien simple, sencillo. Acá está la carga, esta es la alimentación fuerza, transformador de corriente, transformador de tensión, alimenta la unidad de medición y acá tiene la unidad de control. De esta unidad de control, por ejemplo, se viene una tensión base de referencia y el otro lado que viene acá, porque entre este punto y este punto hay 120 voltios, se va a la parte superior. Cada vez que cierra este contacto, fíjense, cierra este contacto, como abajo ya tengo la referencia, este contactor se energiza. Y al energizar este contactor, esto se cierra. Estos siempre, interruptores van a estar cerrados. Entonces, este banco alimenta esta barra de acá es unida a esta barra con un interruptor total. Si desean más detalles, ahí tenemos otro modelito más complicadito, pero al fin y al cabo es casi lo mismo. Acá, por ejemplo, se adhiere un ventilador, un termostato, y acá un ventilador para todos los bancos y evitar que se revienten. Salvo ese detalle, acá tenemos cómo hacer el tablero. Acá está el tablero concluido, su sistema de visualización del factor de potencia. Si abro esto, abro las puertas, ahí están los bancos. Acá están los contactores y interruptores locales. Acá tengo el principal. Y por acá tengo el control y algunos interruptores para la parte de protección. Muy bien. Acá hacia abajo tiene más de una docena de problemas para que ustedes estudien, repasen, hagan lo mismo que se le estamos proponiendo hasta poder encontrar una solución. ¿Preguntas, jóvenes? Docente, disculpe, tengo una consulta. Adelante. ¿El procedimiento para un banco local es igual que para un banco automático? No. Ligeras diferencias. No es porque el local vas del factor de potencia de la carga hacia punto 96. O sea, la idea es la siguiente. Si yo gasto en un banco en forma local, entonces en ese punto de la carga que le estoy compensando, debo pagar 0 soles. O sea, que estoy llevando a ese factor de potencia con adherirle a esa carga a un banco, lo estoy llevando a punto 96 a ese factor de potencia para no pagar. Y en cambio, el factor de potencia total, o sea, el automático, es para no pagar por todo el sistema eléctrico. Puede ser local, únicamente que yo cojo el local nada más. Y el otro sistema, pues, es el total. El automático normalmente va en la salida de la subestación. Nosotros estamos haciendo compensación, como es una carga pequeña, 2 megavatios, 2 megavoltampер, no es grande, ¿no? Entonces, por eso estamos en baja.
Una empresa que tiene, por ejemplo, Kimpa, que tiene 40 MW de potencia contratada. Entonces ellos pierden el tiempo yéndose a baja tensión. Entonces, ¿qué compensas? Media tensión. ¿Por qué? Porque el medidor está en media tensión. Y en baja tensión, muy raro que una empresa, pues, grande compre energía en baja tensión, muy caro. Docente, disculpe, ¿y a qué valor debo aspirar en un banco automático? Me imagino que debe ser por encima de 0.96 factor de potencia. Por eso, acá está bien claro. Vamos a repasar. Bien, bien tu pregunta. Tienen que preguntar. La única forma, les digo una vez más, si estamos en el aula, si ustedes están en el aula, deben exigir que el que les dicta conozca. Porque si no conoce, no se aprende, pues. Vamos a ver en el local. Fíjate en el local. Ahí está el local. Entonces, miren acá. Esta es la potencia instalada. Su factor de potencia de esa carga es 0.89. A ver, ¿dónde está ese factor de potencia? Vamos, acá está, ve. Factor de potencia 0.89. Características de la máquina. O sea, en la placa ya viene el fabricante, te da 0.79. Entonces tú vas de 0.79 a 0.96. 0.79 es 37.81 y te vas a 16.26. ¿De acuerdo? ¿A dónde, lo ideal, a dónde debería ser? A un ángulo cero. O sea, con cero, es decir, cuando es local, ¿qué pasa, por ejemplo, si acá pongo un ángulo cero? Y el día que se apague el motor, este banco va a meter toda su capacidad a la red, al sistema. Y si todo está apagado, la energía se va a ir hacia afuera. Con eso hay que tener cuidado. Ahora vamos a ver el centralizado. Se trabaja con máxima demanda. Igual, se busca el total de las cargas. ¿Cuál es el ángulo del total de las cargas? Acá está. Y vas a 0.985. Hay colegas que se van a 1. O sea, un factor de potencia 1. El factor de potencia 1, ¿cuál sería el ángulo? 0. Y esto de acá inicias y este es su ángulo. Y por eso te sale un cálculo, un número muy grande, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, buenas noches. Quería pedirle una recomendación. En el caso para un diseñador de banco de condensadores, puede partir de hacer su cuadro de cargas y luego hallar la cantidad de kVAR que va a necesitar, como nos ha enseñado. Ahora, también he visto que utilizan el analizador de redes y se deja midiendo por varios días, ¿no? Entonces, ¿cuál sería recomendable guiarnos para el diseño? Toda la gente que hace diseño, que hace cálculos, ¿no? Que hace proyectos, se utiliza 3 formas. Una de ellas, si yo tengo contacto con la empresa tiene su recibo de 1 año, 2 años, lo suficiente con 1 año, que hagas un análisis de potencia activa y reactiva con los recibos. Ahora, si tienes más, si eres más importante o si el trabajo es más importante y cobras más, porque la verdad de las cosas, uno va a hacer este tipo de trabajo porque necesitamos dinero, ¿no? O sea, nadie va a enseñar que no, o sea, cuando uno ya sale de la universidad, la vida cambia. ¿Por qué? Porque tú has estado 5 o 6 años en la universidad, ya sales, ya tienes que ir a agarrar billete. Entonces, ahí en ese caso, surge que al inicio, yo les recomiendo al inicio, siempre consulten con alguien que tiene experiencia.
¿Por qué? Porque cuando hacemos un cálculo de cables, bancos, entonces mucho dinero. Un banco, por ejemplo, de estas características, debe estar costando pues 30, 40 mil dólares, ¿no? Es muy caro. Entonces, si haces mal el cálculo, entonces, ponte que te equivocas, porque hay casos en que uno se equivoca, pues, ¿no? Entonces, tienes que pagar. Entonces, les decía, el segundo caso, si tú tienes, por ejemplo, una empresa, vamos a poner como Antamina, una vez que tú haces un banquito así como esto, todo lo demás es simple y llanamente tensión, el nivel de tensión y nada más. El resto es lo mismo. Entonces, si tienes una empresa, por ejemplo, Antamina, entonces Antamina, tú le puedes decir, Antamina tienen todo su sistema, analizadores de redes. Entonces vas a un analizador y le bajas la data de 6 meses. Y ahí tiene la curva de potencia que has consumido, tiene la curva, o sea, el diagrama de carga de la potencia reactiva, el flicker, tensión, tienes todo. Y lo que vas a sacar ahí es este valor que hemos calculado. Esto vas a sacar. Entonces, una vez que tienes eso, pues comienzas a operar, ¿no? Y ya teníamos la parte estadística de los recibos, ya tienes con el analizador suficiente con eso para sentarse y ser preciso en lo que estamos haciendo. Pero la base fundamental, el principio, o sea, el procedimiento es exactamente igual. Si calculas cables, por ejemplo, para un motor, y no calculas por caída de tensión, por caída de tensión cuando el motor arranca, entonces suponte que te sale pues por caída de tensión un 20% por caída de tensión a corriente de arranque. El motor no va a arrancar. Tenlo por seguro que no va a arrancar. Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Quién calculó fulano de tal? ¿Quién hizo fulano de tal? Y en el momento que vas a entregar, pues uno que no tiene experiencia se pone nervioso. Pues si a mí me pasa, me equivoqué en los cables, cosa que no debe darse porque en este tipo de trabajo hay que buscar gente que hace. Por ejemplo, yo al inicio éramos como 3. Y nos poníamos de acuerdo cada vez que hacíamos un cálculo, nos reuníamos ya cuando el proyecto está al final, veíamos el proyector y puro café ahí, viendo, analizando, cada uno en su computadora y viendo la pantalla, ¿no? Y encontramos un montón de errores. Si no hacíamos ese tipo de trabajo para capturar y borrar los errores, uno de nosotros que presentaba su proyecto, lo ejecutan, porque el que te manda a hacer ya piensa pues, que tú eres imposible que te equivoques, ¿no? Y claro que ese debe ser lo real, porque si yo estoy pagando para que se equivoque, está fregado, ¿no? Entonces, una vez que ya se había concluido, decíamos, no, un día más. Entonces nos reunimos a plan de 11, 12 de la noche, una pequeña cena, así, después a revisar hasta 4 o 5 de la mañana. Hasta que esté correcto, totalmente correcto. Entonces ya cuando está correcto, ya no hay ningún problema. Y pasa 1 o 2 trabajos y después ya siguiendo el procedimiento de acá, tú mismo puedes chequearlo. O reunirte nunca en un trabajo, lo hace una sola persona, siempre somos 2, 3, hasta 4, ¿no? Entonces, entre nosotros conversamos y vemos, buscamos los errores para poder evitar tener problemas posteriores. Si, por ejemplo, yo calcularía y se me pasó por la caída de tensión, le puse, por ejemplo, calculamos 10%, pero ya en el montaje y todo me salió 12% de caída de tensión en la corriente de arranque. Entonces voy a bordes casi del motor y pongo un banco. El banco compensa con 2 etapas. El banco compensa el arranque
y después queda compensado ahí y no hay problema, ¿no? Solo que ese banco y todo lo demás tienes que pagarlo tú, porque ese no está en el contrato, pues. Así es, mis estimados alumnos. ¿Alguna otra consulta que... Sí, profesor, referente, bueno, yo actualmente estoy laborando y tengo un problema con un inspector. Se hizo un cálculo de cortocircuito y bueno, está saliendo 6 kiloamperios, ¿no? Y no me deja utilizar un repartidor tetrapolar. Le he demostrado con cálculos, pero sin embargo no accede. Y me menciona que el distribuidor tetrapolar está prohibido o no está. ¿Es cierto eso? A ver, con más calma. Vamos. No, le digo que mi circuito se hizo un cálculo de cortocircuito y salió 6 kiloamperios, ¿no? Eso ya lo hizo el proyectista, ¿no? Entonces, para el diseño del tablero nosotros hemos utilizado un distribuidor tetrapolar y el cual el inspector nos mencionó de que no podemos usar ese distribuidor, ¿no? No está normado, pero sin embargo en la ficha técnica de distribuidor sí sale la normativa, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer ante ese caso, no? Porque Ya, pero a ver, ¿por qué tetrapolar, pues? Que la carga, todo el transformador, tú querías censar la corriente de, digamos, la corriente asíncrona, o sea, las tres fases no eran iguales y retornabas por el cuarto polo del interruptor. uso el repartidor tetrapolar para evitar las barras en el tablero eléctrico. Y eso ya disminuiría mi tamaño y mi costo, ¿no? Lo cual me conviene a mí, ¿no? Pero el inspector me observó eso. No. Pero lo que no te entiendo, es que vas a colocar un interruptor tetrapolar. ¿Y para qué el cuarto polo? Claro, para repartir por decir, está llegando las tres líneas RST y el neutro, ¿no? Y eso yo necesito repartirlo también a los otros circuitos derivados. Normalmente lo repartimos por una barra neutra, ¿verdad? Entonces, para no usar la barra neutra, entonces... Ya capté la idea. Pero cuando tú tienes el tetrapolar, el cuarto polo vendría a ser para el neutro. Y vas a repartir línea 1 con el neutro y línea 2 con el neutro, ¿no? Pero normalmente ese tipo de repartos no se hace en el tablero general, porque es muy delicado. Tú llevas el neutro hacia los tableros de distribución, y en los tableros de distribución ya para cada carga, ahí reparte la corriente, el sistema línea neutro. Pero no en el tablero general. Por lo menos no he visto, yo sí he visto un sistema de tetrapolar, pero cuando todas las cargas están a partir del tablero general, se hace un reparto, ¿no? Y la única empresa que he visto fue montada por gente de Francia, de Telemecanique, y vinieron, instalaron interruptores diferenciales, y pues al final entramos a taller nosotros porque sacamos todos los diferenciales, porque acá en el país la gente no respeta mucho la impedancia, que tiene que ser pues mínima, digamos 500 megaohmios, algo así, ¿no? Y los interruptores diferenciales habían de 1 o 2 amperios, y la corriente desequilibrada era 10 amperios. A cada rato se apagaba todas las fajas, o sea, las zonas de trabajo se apagaban muy frecuentemente. Entonces tuvimos que sacar todos los diferenciales y hacer una instalación con sistema de aterramiento adecuado y convencional, pues, ¿no? Tiene sus implicancias, por eso es que si se diseña
se diseña un sistema con 3 polos tan solamente, el neutro, ya es cuestión de, si quieres que te dé seguridad, pero eso ya se hace reparto en los tableros de distribución. ¿Alguna otra consulta que quieran hacer? Muy bien, jóvenes, espero que el día miércoles nos podamos ver en la... antes que me olvide. Espérense. ¿Dónde estás? Ahí ya les estoy enviando, fíjense, un problema muy parecido a lo que hemos hecho, donde tienen que hacer una compensación local y una compensación central. Acá tienen un CCM, ya hemos desarrollado, les hemos dado una tarea sobre esto, y acá tenemos las preguntas, y me gustaría que puedan contestar, ¿no? Puedan ya comenzar a trabajar. Esto les he hecho llegar en el WhatsApp, ahí está. ¿Alguna consulta que quieran hacer? Muchos están faltando, o sea que si nos hemos comprometido hemos solicitado, ¿no? Tener clases virtuales el día viernes. Si están con estas faltas, mira, ¿cuántos son? 25. A ver, vamos a ver cuánto está en la lista. Tenemos 38, o sea, 38. Creo que han aumentado unos más, ¿no? Pero muchos alumnos no están asistiendo. Y con esta parte de cortocircuito, yo quisiera que esa tarea lo resuelvan esta semana, y a ver, el día miércoles podemos dedicarle una media hora a que ustedes hagan preguntas. Pero para el próximo viernes, así como hoy día, ya necesito que reporten este ejercicio, obviamente en grupal, ¿no? Y entonces, a partir de cómo van, ya tendríamos nosotros que planificar el primer examen. Muy bien, entonces, si no hay consultas, ya nos estaremos viendo en la próxima clase. Quiero recordarles, ¿no?, que nos han aprobado, o sea, el director de escuela de eléctrica nos ha aprobado tener clases, los